Sí. Déjenme quitar esto de por aquí. Listo, chicos, pueden iniciar. Buenos días, profesora y compañero, el grupo de José Castillo y mi persona. Nos toca hablar sobre la sensibilidad somática, sensibilidad visceral, ritmo biológico de vigilia y sueño. Introducción. La fisiología sensorial se ocupa de estudiar los mecanismos por lo que el organismo detecta los diferentes estímulos externos e internos. La vía de conducción de las señales desde los receptores hasta la corteza cerebral y la forma en que ésta procesa dicha información. Estos sistemas son responsables de la percepción de los sentidos clásicos como la vista, la audición, el gusto, el olfato, el tacto, de los movimientos corporales como la sinestesia y la propiocepción y la percepción del dolor. La sensibilidad somática es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo. Estos sentidos se contraponen a las sensibilidades especiales, que aluden específicamente a la vista, al oído, al olfato, el gusto y el equilibrio. Los receptores que participan en la sensibilidad somática responden a estímulos de contacto, presión, vibración, dolor, temperatura, posición y movimiento. Cada receptor está dispuesto para responder a un tipo específico de estímulo o modalidad sensorial, y cada ser viviente posee los receptores necesarios para captar la información del medio ambiente que requiere para sobrevivir. Clasificaciones para los receptores sensoriales. Mecanorreceptores. Reconocen los estímulos que deforman el receptor. Termorreceptores. Identifican los cambios de temperatura. Nociceptores. Perciben el daño tisular. Quimiorreceptores. Responden a estímulos químicos. Son la base de los sentidos del gusto y el olfato. Otras clasificaciones serían los exterorreceptores. El estímulo se origina en el medio externo inmediato y hace contacto con la piel. Los telereceptores. El estímulo se origina a distancia como en la visión y la audición. Propios receptores. El estímulo se origina en músculos, tendones o articulaciones. Interorreceptores o viscerreceptores. El estímulo se origina en las vísceras. ¿Qué es la sensibilidad somática y sus tipos? La sensibilidad somática mecanorreceptora, esta se forma por las sensaciones táctiles y posicionales, cuyo estímulo depende del desplazamiento mecánico de algún tejido del organismo. Las sensibilidades termorreceptoras son las que permiten detectar el frío del calor. Los síntomas somáticos. El trastorno de síntomas somáticos se representa cuando una persona siente una ansiedad extrema, exagerada o causa de síntomas físicos. La persona tiene pensamientos, sensaciones y comportamientos tan intensos relacionados con los síntomas que siente que no puede hacer alguna de las actividades de su vida diaria. La fisiología sensorial se ocupa de estudiar los mecanismos por los que el organismo detecta los diferentes estímulos externos e internos. Estos sistemas son responsables de la percepción de los sentidos clásicos, como la vista, la audición, el gusto, el olfato y el tacto de los movimientos corporales, como la sinestesia y la propiocepción y la percepción del dolor. La sensibilidad visceral es una respuesta fisiológica normal de las estructuras huecas del tracto alimentario y su alteración se ha involucrado en la génesis de la mayoría de los trastornos funcionales.
y su corrección o modulación fundamentan la mayoría de los esfuerzos actuales. Farmacológicos que buscan la supresión o alivio de síntomas asociados a estas alteraciones. A continuación, mi compañero José. Dispepsia funcional. Síntomas de por lo menos 3 meses de duración, con inicio por lo menos 6 meses antes, con uno o más de los siguientes criterios: plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico, ardor epigástrico, y ninguna evidencia de enfermedad estructural, incluida de endoscopía digestiva alta, que puede explicar los síntomas. Síndrome de dolor epigástrico, síntomas de por lo menos 3 meses de duración, con inicio de por lo menos 6 meses antes, con todos los siguientes criterios: dolor y ardor que es intermitente, localizado en el epigastrio, de intensidad al menos de moderada a grave, mínimo una vez por semana. No es generalizado o localizado en otras regiones abdominales o torácicas. No está relacionado con la defecación o flatulencia. No cumple con criterios para desórdenes de vesícula biliar o esfínter de Oddi. Síndrome de estrés postprandial. Síntomas de por lo menos 3 meses de duración, con inicio por lo menos 6 meses antes de uno o más de los siguientes criterios: plenitud postprandial, aparición que sigue a una comida convencional al menos varias veces por semana, saciedad precoz, que evita terminar una comida regular, ocurre al menos varias veces por semana. Mecanismos fisiopatológicos propuestos. El estómago es fundamentalmente un órgano muscular que cumple la función de reservorio de los alimentos ingeridos mediante los dos mecanismos: relajación receptiva y acomodación gástrica. La actividad muscular especializada y ordenada. De esa actividad eléctrica se desprenden ondas lentas que se propagan en sentido transversal y longitudinal, originando una zona de alta presión, de características tónicas que se propagan hasta el píloro. La acomodación gástrica está condicionada por la reducción del tono en el fondo gástrico, relajada adaptativa, que incrementa la capacidad de distenderse y acomodar los alimentos que llegan. Dispersia funcional, hipersensibilidad duodenal, alteración de relajación fúngica, neuropatía vagal, alteraciones del sistema nervioso, inmovilidad del intestino, sensibilidad al ácido, pylori, evacuación gástrica, disrimina gástrica, hipertensión gástrica. Ritmo biológico de vigilia y sueño. ¿Qué son los ritmos circadianos? Son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y a la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. ¿Qué son los relojes biológicos? Son los dispositivos de tiempo naturales de un organismo que regula el ciclo de los ritmos circadianos. Se conocen de moléculas específicas, proteínas, que interactúan con las células de todo el cuerpo. ¿Qué es el reloj principal? En el cerebro coordina todos los relojes biológicos de un ser viviente al mantenerlos sincronizados. En los animales vertebrados, incluidos los seres humanos, el reloj principal es un grupo de aproximadamente 20.000 neuronas. Muchos factores intervienen en la preparación del cuerpo para dormirse y despertarse. El cuerpo tiene varios relojes internos, llamados relojes circadianos. Estos por lo general siguen un ritmo repetitivo de 24 horas llamado ritmo cardiano.
El ritmo y la sincronización de los relojes del cuerpo también disminuyen con la edad como parte del envejecimiento normal. Se pierden neuronas o células del cerebro que promueven el sueño. Ciertas afecciones como la enfermedad del Alzheimer también pueden acelerar la pérdida de neuronas. La importancia de respetar el ciclo sueño-vigilia. No quiero que permitas que esta La cronología se encarga del estudio de los ritmos circadianos, los cuales son cambios físicos, mentales y conductuales. El ritmo circadiano de sueño-vigilia está relacionado con la luz e implica dormir por la noche y estar despierto durante todo el día. El sueño es un proceso reversible y una necesidad básica biológica y fisiológica que representa un cambio de los estados de conciencia y alerta. El equilibrio neuroquímico que ocurre durante el sueño permite la regulación de procesos cognitivos reflejados en el aprendizaje, la memoria, estado de atención y que tienen influencia en la forma de decisiones y resoluciones de problemas. Alteraciones del sueño, trastorno con somnolencia diurna excesiva, narcolepsia, síndrome de apnea del sueño e hipersomnia idiopática. Trastornos de ritmo del sueño vigilia, trastorno de las conductas anormales durante el sueño o parasomnias, sonambulismo, terrores nocturnos y pesadillas. Las recomendaciones emitidas por la World Sleep Society para mantener una adecuada higiene del sueño son establecer un horario regular para irse a dormir y para despertarse. Si tomas siestas que no excedan de 45 minutos de sueño diurno. Evitar ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar. Evitar alimentos pesados, picantes o azucarados 4 horas antes de acostarse. Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, chocolate, té, algunos refrescos o bebidas energizantes. Evitar hacer ejercicio antes de acostarse. Utilizar ropa de cama cómoda y acogedora. Encontrar una configuración de temperatura de sueño adecuado, así como tener la habitación ventilada. Bloquear el ruido que distrae y eliminar la mayor cantidad de luz posible. ¿Por qué dormimos? Restablecimiento o conservación de la energía, eliminación de radicales libres acumulados durante el día, regulación y restauración de la actividad eléctrica cortical, regulación térmica, regulación metabólica y endocrina, homeostasis sináptica, activación inmunológica y consolidación de la memoria. Los ritmos circadianos pueden influir en las funciones importantes del cuerpo, como las siguientes: liberación de hormonas, hábitos alimentarios y digestión, temperatura corporal. Los cambios en el cuerpo y los factores ambientales pueden hacer que los ritmos circadianos y ciclo natural, la luz o la oscuridad, no estén sincronizados. Por ejemplo, las mutaciones o los cambios en ciertos genes que pueden afectar los relojes biológicos, el desajuste horario o el trabajo oportuno cambia el ciclo de luz-oscuridad. La luz de los dispositivos electrónicos en la noche puede confundir los relojes biológicos. Para concluir, la dispepsia funcional es un trastorno complejo heterogéneo, con cambios continuos en sus criterios diagnósticos, en el que se han demostrado múltiples alteraciones fisiopatológicas que alteran la función gástrica y dan origen a sus síntomas. La fisiología es el estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo y las partes que lo componen, incluidos sus procesos químicos y físicos. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta para sus compañeros? Sergio, por favor, defíname sensibilidad somática.
Repítame la pregunta, profe. ¿Qué es sensibilidad somática? ¿Qué es sensibilidad somática? Tengo el concepto de que la sensibilidad somática es un mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo. Ujú. Ok. Bien. José, ¿qué es sensibilidad visceral? ¿Cómo, profe? ¿Qué es sensibilidad sensorial? Visceral, visceral. Pueden ser algunas normas estructurales alteraciones involucraron algunos de la mayoría de los trastornos funcionales son síntomas asociados a algunas alteraciones. Bien. Primero que nada, la asignatura, recuerden que se llama fisiología. Y en la clase pasada les dije que fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo. Lo que significa que todas esas enfermedades que describió José, por ejemplo, no forman parte de esta asignatura. Tenían que dedicarse solamente a describir el funcionamiento de la parte que se les solicitó. La sensibilidad somática es lo que dice Sergio. Se recibe toda la información de la periferia a través de la piel y de los receptores, como fueron descritos. Y la sensibilidad visceral, hay receptores en las vísceras, o sea, en los órganos internos, y en la telita, por llamarlo de alguna forma, que recubre estos órganos internos. Y ellos captan esa información, la envían al cerebro. ¿Ok? En cuanto a los ciclos circadianos, está bien. Nada más, pues, los demás grupos tener en cuenta que esta asignatura es fisiología, el funcionamiento normal del cuerpo. No tienen que meterse a describir enfermedades ni ningún tipo de fisiopatología como hizo el grupo número 1. Bien, el grupo número 2. Buenos días, sí, profesora, es Cintia Batista y Catherine Pimentel. Catherine Pimentel. Listo, pues, cuando gusten. ¿Se ve la pantalla? No. Sí, correcto, sí se ve. Buenos días, profesora, compañeros. Mi grupo conformado por Catherine Pimentel y mi persona Cintia Batista. Hablaremos un poco sobre el tema la regulación de la temperatura y la regulación de la ingestión de alimentos. La introducción. El presente trabajo tiene como principal finalidad comprender los mecanismos de los temas de regulación de la temperatura que suceden en el cuerpo humano, los cuales se llevan a cabo mediante procesos controlados por el núcleo preóptico del hipotálamo, y la regulación de la ingestión de alimentos que se da mediante el proceso de señales generadas en el tejido adiposo, el páncreas, el estómago y el cerebro, el cual el hipotálamo traduce las señales relacionadas con el equilibrio energético en conductas de alimentación a través de la secreción de una serie de
lécticos. El tema es la regulación de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una medida que nos permite conocer la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. ¿Qué es la temperatura ¿qué es la regulación de la temperatura? Es el proceso necesario para establecer y mantener la temperatura corporal, regulando producción y pérdida de calor para optimizar la eficiencia de procesos metabólicos. La termorregulación tiene como objetivo diferenciar los valores normales de la temperatura corporal, la cual oscila entre 36.5 Celsius y 37 Celsius. ¿Qué regula nuestra temperatura? El encargado de regular nuestra temperatura corporal es el hipotálamo, que es una región de nuestro cerebro que es muy sensible a los cambios de la temperatura en nuestro organismo. El hipotálamo es una pequeña sección del cerebro que se encuentra en la base del cerebro, cerca de la glándula pituitaria, aunque es pequeño, es muy importante porque juega un papel crucial en las regulaciones de numerosos ciclos corporales. El hipotálamo se compone de 3 regiones: región anterior, región media y región posterior. La región anterior está formada por varios núcleos que son los principales responsables de la secreción de hormonas, a menudo interactuando con la glándula pituitaria. La región media controla el apetito y estimula la producción de las hormonas de crecimiento por el desarrollo del cuerpo. La región posterior regula la temperatura corporal, que es la que causa escalofrío y controla la producción del sudor. El hipotálamo es responsable de mantener ciertas funciones. Como lo dije anteriormente, regula la temperatura del cuerpo, la frecuencia cardíaca, la sed, el hambre, los ciclos de sueño y la presión arterial. También libera ciertas hormonas que desencadenan la producción de otras hormonas en todo el cuerpo. El hipotálamo se encarga de regular las propiedades del medio interno, como la concentración de sales o la temperatura. Recibe información de la temperatura en otros lugares del cuerpo, sobre todo la temperatura de la piel. Y esta información le llega procedente de fibras nerviosas, sensoriales sensibles a la temperatura. La termorregulación en el cuerpo humano. El ser humano es un organismo homeotérmico, lo cual implica que al pasar grandes variaciones de la temperatura ambiental, la producción de calor interna equilibra la pérdida de calor, dando como resultado la temperatura corporal estable. Este equilibrio se conoce como un balance calórico o flujo calórico. Su control es efectuado eficazmente a través de la modulación del comportamiento, como por ejemplo el cambio de ropa, y de mecanismos fisiológicos, como por ejemplo sudoración. Los mecanismos de regulación. Los mecanismos que llevan la pérdida de calor, dentro de los cuales se encuentran transpiración, convección, conducción y radiación. La transpiración hace referencia al movimiento de energía en forma de rayos infrarrojos entre el medio externo y el cuerpo. La convección consiste en la transferencia de calor desde el cuerpo hacia partículas libres en el ambiente, como las del aire o el agua. La conducción corresponde a la pérdida de calor corporal que se da cuando objetos entran al contacto directo con la superficie del cuerpo, y la radiación, que aumenta la pérdida de calor de la pérdida de la superficie del cuerpo, y es una estrategia termorreguladora crítica en las temperaturas ambientes que exceden la temperatura central. ¿Qué mecanismo pone en marcha el hipotálamo para enfriarnos? El hipotálamo se ayuda de termorreceptores presentes fundamentalmente en nuestra piel para obtener información sobre la temperatura inferior o exterior. Cuando se detecta el aumento de la temperatura, desencadena los siguientes mecanismos a fin de mantener nuestro cuerpo a una temperatura que asegure su correcto funcionamiento, que es la transpiración y la vasodilatación.
La transpiración es aquel sistema de refrigeración más importante del que dispone nuestro cuerpo. Al detectar un aumento de la temperatura, el hipotálamo desencadena la producción del sudor. Y la vasodilatación, cuando la temperatura corporal aumenta, los vasos periféricos se dilatan y la sangre fluye en mayor cantidad cerca de la piel, favoreciendo la transferencia de calor al ambiente. Alteraciones de la termorregulación. El control central de la temperatura del cuerpo humano sufre variaciones que hacen que se presenten ciertas condiciones que se detallan a continuación. La hipotermia, que es la disminución hormonal de la temperatura corporal, que se va a una temperatura inferior a los 35 Celsius. La hipertermia, que es un trastorno de la regulación de la temperatura corporal que se caracteriza cuando por una elevada temperatura central superior a 41 Celsius. Y la fiebre, que constituye el trastorno más importante del equilibrio térmico y se presenta debido a una modificación funcional en centro de termorregulación con una temperatura de 38 Celsius. A continuación, mi compañera. Regulación de la ingestión de alimentos. ¿Qué es la ingestión de alimentos? Es un comportamiento de gran importancia en los organismos que proporcionan la energía necesaria para impulsar todos los procesos corporales. Este proceso es una respuesta integrada que está influenciada tanto neuronal y endocrinamente. Existen diversos factores asociados, tales como son dos factores homeostáticos, que se encuentra la necesidad energética. También tenemos los factores no homeostáticos, que son los hábitos, experiencias y ritmos biológicos. La regulación de la ingesta alimenticia se lleva a cabo mediante un complejo de red funcional en la que participan diversas señales que interconectan funcionalmente diversos tejidos, implicando en la homeostasis del estado nutricional. La plasticidad de este amplio sistema de control se manifiesta formado por números péptidos con acciones sinergéticas y antogénicas que son sintetizados por diferentes tejidos, tales como se ve en las imágenes, el tracto gastrointestinal, el tejido adiptoso, el páncreas, sistema nervioso central. Este complejo de sistema actuará dependiendo la fase de la ingestión alimenticia. Centros que regulan el apetito. Las regiones que regulan el apetito se encuentran principalmente en el hipotálamo. El núcleo endorromedial del hipotálamo ha sido diagnosticado el centro de sociedad. El hipotálamo lateral está involucrado en la iniciación de alimentación y ha sido llamado el centro de la alimentación. Estas lesiones están en región de hipotálamo y causan anorexia y una severa disminución en el apetito del mismo. El núcleo arcuato. El núcleo arcuato también está involucrado en la regulación de la ingesta de alimentos y es considerado el área maestra del control del apetito. Este núcleo contiene dos juegos de neurona. Uno es sensible a la señal del hambre, la llamada orixigencia, que está influenciada por una baja de leptina. La otra es neuronas anoxigénicas, se activan ante una alta leptina. La regulación de la ingesta de alimentos tiene la prioridad prandial
periodo de ayuno previo, magnitud de una comida, sensación de hambre, sensación de saciedad y oferta de alimento. Factores que regulan el consumo de alimentos tenemos a corto plazo, la regula la magnitud de una comida como acetato, propinato y glicemia. A largo plazo tenemos la regulación del pH, de depósitos como depósitos grasos, control hormonal y los factores externos al proceso neurodigestivo, metabolismo, desbalances, enfermedades ambientales, estrés. Mecanismos que regulan la ingestión de alimentos. La regulación de la ingesta de alimentos es muy compleja y depende de múltiples aferentes. Se trata de funciones dual integradas por impulso apuesto, como son los apetitos y la ansiedad. Sistema que regulan la ingesta de alimentos es el sistema límbico, amigdala, hipocampo y corteza prefrontal que se ven en la imagen, media la vía hedonista para la ingesta de alimentos, incluidos los antojos, el hábito y la recompensa, el deseo de comer, puede ser anular las vías homeostáticas porque se ha demostrado que las emociones y el estrés afectan péptidos reguladores como la grelina. Como conclusión, en la regulación de temperatura se presenta de manera de fenómenos en la pérdida de calor como la evaporación, como la cual se enfría la piel y los tejidos. Dicho mecanismo y requiere de líquido para su mantenimiento. También está regulado por factores como las acciones de las hormonas antidiuréticas, las señales endocrinas originadas del tracto gastrointestinal son fundamentales en la regulación de la ingestión de alimentos. En este sentido, el mejor conocimiento de los procesos fisiológicos, por lo que estas moléculas regulan la ingestión de alimentos y así resultarán fundamentales para el desarrollo de nuestra estrategia frente al trastorno alimentario como la obesidad. Conclusión. La temperatura del cuerpo está regulada por mecanismos de retroalimentación neural que operan principalmente a través del hipotálamo, ya que el mismo no solo contiene los mecanismos de control, sino también los sensores de temperatura importantes. Bajo el control de estos mecanismos comienza la sudoración casi exactamente a la temperatura de la piel, 37 Celsius, y aumenta rápidamente a la medida que la temperatura de la piel se eleva por encima de este vapor. Gracias. Correcto. Deme un segundo, chicas. Pusieron. Más que nada la regulación de la temperatura, como dijeron ellas, hay varios centros reguladores. Usted puede escuchar a una persona decirle es que yo tengo fiebre y cuando usted le toma la temperatura, por ejemplo, ahora que se estila utilizar los termómetros digitales, no le marca y la persona le dice que se siente con escalofríos, que se siente mal, o incluso en los niños, hay papás que dicen que el niño solo le da fiebre en la cabeza, y usted dice, pero ¿cómo le da fiebre solo en la cabeza? Nunca nada va a poder reemplazar un termómetro de mercurio, eso es una realidad. Sí, si se rompen puede causar un par de problemitas, porque bueno, el mercurio es tóxico y etcétera, etcétera, pero de repente por ahí los termómetros digitales, estos pequeñitos que uno se mete a la boca, todavía son un poquito más exactos, pero los digitales, pues, como hay tantos centros reguladores,
no, la temperatura nunca va a ser igual si usted se la toma en la frente, en el cuello, en el pecho, en el abdomen, que son los lugares donde hay mayor radiación infrarroja. El termómetro no lo va a radiar a usted. El termómetro digital solamente va a leer la información que su cuerpo emite a nivel infrarrojo. ¿Ok? En cuanto a la regulación de la ingesta de alimentos, ya es un proceso un poquito más complicado, pero a pesar de que es algo complicado, es simplemente el hecho de que el estómago está vacío, hay producción de ácidos a nivel estomacal, este estómago vacío puede generar una información hacia el cerebro que te dice tengo hambre, necesito comer, eso regresa al estómago, empieza el estómago a moverse, a sonar, etcétera, etcétera. Y al final pues usted termina comiendo. Hay personas que tienen afectado este sistema regulador y entonces esto afecta o comen de más o simplemente no comen. Entonces, si no hay más preguntas, vamos con el grupo número 3. Mi grupo, profe. Ajá. Milagros Rodríguez y Norelis Trejo. Nayelis. Norelis Trejo. Ah, Norelis. Listo, chicas, cuando gusten. Buenos días, profesoras y compañeros. Mi grupo conformado por Milagros y mi persona expondremos el tema de la circulación arterial y microcirculación y la circulación venosa. Introducción. El aparato circulatorio transporta sangre a todas las partes del cuerpo. Este movimiento de la sangre dentro del cuerpo se denomina circulación. Las arterias transportan sangre rica en oxígeno del corazón y las venas transportan sangre pobre en oxígeno al corazón. En el presente trabajo se estará dando una breve explicación del proceso del sistema circulatorio. Circulación arterial. La circulación arterial es un sistema de alta presión. El estudio de la fisiología arterial se basa en la valoración de numerosos parámetros, como la velocidad de circulación de la sangre en las arterias, el flujo arterial, la presión arterial, la resistencia, la hemorragia y el endotelio vascular. El sistema está regulado por mecanismos locales y regionales. La evaluación de la circulación arterial se realiza mediante la medición de la presión arterial, de la velocimetría ultrasónica por el efecto de Doppler y del flujo arterial para el aspecto hemodinámico. Principios básicos de la función circulatoria. Hay 3 tipos básicos de las funciones del sistema circulatorio. El flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular. Cuando los tejidos son activos necesitan un aporte mucho mayor de nutrientes y por tanto un flujo sanguíneo mucho mayor que en reposo, en ocasiones hasta 20 o 30 veces el nivel de reposo, a pesar de que el corazón normalmente no puede aumentar su gasto cardíaco en más de 4 o 7 veces a su gasto cardíaco por encima del nivel en reposo. El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Cuando el flujo sanguíneo atraviesa un tejido, inmediatamente vuelve el corazón a través de las venas y el corazón responde automáticamente a este aumento de flujo aferente de sangre, bombeándolo inmediatamente hacia las arterias.
Así el corazón actúa como un autómata respondiendo a las necesidades de los tejidos. La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. El sistema circulatorio está dotado de un sistema extenso de control de la presión arterial. Componentes funcionales de la circulación. Es importante entender el papel que tiene este componente de la circulación. La función de las arterias consiste en transportar la sangre con una presión alta hacia los tejidos. Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial y actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre en los capilares. Las arteriolas tienen paredes musculares fuertes que pueden cerrarlas por completo o que pueden relajarse a dilatar los vasos varias veces. La función de los capilares consiste en el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias de la sangre y en el líquido intersticial. Las vénulas recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando venas de tamaños progresivamente mayores. Las venas funcionan como conducto para el transporte de sangre que vuelve desde las vénulas al corazón, igualmente importante en que sirven como una reserva de sangre extra. Volúmenes de sangre en los distintos componentes de la circulación. En general, la circulación junto con los porcentajes de volumen de sangre total en los segmentos principales de la circulación, aproximadamente el 84% de todo volumen de sangre del organismo se encuentra en la circulación sistémica y el 16% en el corazón y en los pulmones. Del 84% que está en la circulación sistemática, aproximadamente el 64% está en las venas, el 13% en las arterias y el 7% en las arteriolas y capilares sistémicos. El corazón contiene 7% de la sangre y los vasos pulmonares el 9%. Sorprendente el bajo volumen de sangre que hay de los capilares, aunque es allí donde se produce la función más importante de la circulación, la difusión de las sustancias que entran y salen entre la sangre y los tejidos. Microcirculación. Son funciones de los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares y los vasos linfáticos vecinos, que transportan nutrimentos a los tejidos y retiran los desechos de la sangre. Estructura y función de la microcirculación. La estructura de la microcirculación incluye las arteriolas, capilares y venas. La sangre entra a la microcirculación por una arteriola, pasa por los capilares y sale por una pequeña vénula. La meta arteriola sirve como vía de paso que vincula las arterias y los capilares. Estructura y función de los capilares. Los capilares son vasos microscópicos que conectan a los segmentos arteriales y venosos de la circulación. La pared capilar está compuesta por una sola capa de células endoteliales y su membrana basal. Las células endoteliales forman un tubo apenas lo bastante grande para permitir el paso de un eritrocito a la vez. Control del flujo sanguíneo en la microcirculación. El flujo sanguíneo a través de los conductos capilares diseñados para el intercambio de nutrimentos y metabolitos se llama flujo nutritivo. En algunas partes de la microcirculación, el flujo sanguíneo no pasa por el lecho capilar, sino por una conexión llamada cortocircuito arteriovenoso, que conecta de manera directa una arteriola y una vena. Este flujo de sanguíneo se conoce como flujo no nutritivo porque no permite el intercambio de nutrimentos. Los conductos no nutritivos son abundantes en la piel y son importantes para el intercambio de calor, la regulación de la temperatura. Intercambio entre el capilar y el líquido intersticial. Las presiones hidrostática y osmótica de los líquidos capilar e intersticial junto con la permeabilidad de la pared capilar controlan el sentido y la magnitud del desplazamiento del líquido a través de la pared capilar. La dirección del movimiento del líquido puede ser hacia arriba o desde el capilar. La presión hidrostática capilar representa la presión del líquido que tiende a empujar el agua y las sustancias disueltas en ella por los poros capilares hacia el intersticio.
La presión osmótica generada por las proteínas plasmáticas de la sangre tiende a atraer el líquido de los espacios intersticiales hacia el capilar. Circulación venosa. Es un sistema de vasos diseñados para recoger la sangre desoxigenada producida en el organismo. Saliendo de los tejidos, va aumentando su diámetro hasta llegar al ventrículo derecho y de ahí a los pulmones para arterializarse. Morfología funcional. La red venosa ampliamente ramificada con plexos venosos, 3 paredes poco definidas, la íntima, la media y la adventicia, con mayor definición de la adventicia. Músculo liso, escaso, escasa respuesta miogénica, válvulas venosas que redireccionan el flujo hacia la aurícula derecha y evitan el reflujo por la gravedad. Inervación simpática, vasoconstrictora, factores vasoconstrictores, factores vasodilatadores, hemodinámica venosa. El sistema venoso se caracteriza por su alta distensibilidad, baja presión y flujo. Tiene alta distensibilidad, baja elasticidad y baja contractilidad. La complasia es 25 veces mayor que las arterias. La distensibilidad venosa es la responsable de sus características hemodinámicas. Los regímenes de baja presión, donde la presión interna es menor que la exterior, el vaso venoso se encuentra obliterado, adoptando un perfil de corte de forma elíptica, por cuyos extremos pueden pasar por un fino hilo de sangre. A medida que aumenta la presión interna, el perfil se va haciendo más circular, donde mínimos cambios de presión ocasionan importantes incrementos en la capacidad del vaso. Esta región de la curva no ha habido cambios en el radio del vaso, por tanto la intensibilidad, solo cambios en forma del mismo. Flujo venoso. La velocidad del flujo venoso va creciendo a medida que va decreciendo el área total de la sección transversal de los vasos venosos. De esta forma, en las grandes venas la velocidad del flujo es alta, aunque solo alcanza un cuarto de la obtenida de la arteria correspondiente. La velocidad media del flujo en la vena cava está entre 10 y 16 centímetros entre segundo y puede llegar hasta un máximo de 50 centímetros entre segundo. El flujo se establece gracias al gradiente de presión existente entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, aproximadamente unos 90 milímetros. Por esta razón, el efecto de gravedad de posición ortostática no influye sobre la velocidad del flujo. De todas formas, el flujo venoso es muy lento, por lo que el retorno venoso se ayuda de una serie de mecanismos fisiológicos que facilitan el flujo hacia el corazón. Presión venosa. La presión venosa corresponde a los grandes vasos venosos que comunican con una aurícula y se encuentran dentro de la caja torácica, por lo que el valor de dicha presión oscila con los cambios de presión intratorácica producidos por el ciclo respiratorio y por la actividad cíclica cardíaca. Siguiente. Presión venosa y gravedad. La anterior. El valor de la presión en cualquier punto y el sistema venoso depende de la fuerza de la gravedad, por lo que la posición ortostática varía de acuerdo con la distancia del corazón, tomando este nivel como nivel de referencia. El nivel de referencia debería ser el plano hidrostático de indiferencia, plano vascular, donde la presión no se modifica por el cambio de la postura, situándose unos 5 a 10 centímetros por debajo del diafragma. No obstante, para las arterias y venas se considera el corazón como nivel de referencia por este punto activo de presión. Para las venas el punto de referencia de presión es la válvula tricúspide. Medida de la presión venosa. A. Directamente mediante un catéter insertado en una vena central para la presión venosa central. Para la periférica, insertar una aguja en el brazo a la altura del corazón, unida a un manómetro que contiene solución salina estéril. Los valores obtenidos se convierten en milímetros, dividiéndolos por 13.6. Indirectamente,
observando la altura a la que se tienden las venas yugulares externas cuando el sujeto yace con la cabeza ligeramente por encima del corazón, la distancia vertical entre la aurícula derecha y el sitio donde la yugular se colapsa. Mide la presión venosa en milímetros de sangre. Pulso venoso. En las vénulas del flujo es uniforme y por tanto no existe pulso que se refleje en la pared venosa. Sin embargo, en las venas cercanas del corazón sí se refleja la actividad de este, así con sistemas apropiados de medida. Fotoeléctrico, transductores de presión. Se puede obtener la onda del pulso donde se refleja un pico A correspondiente a la contracción auricular, un pico C correspondiente a la protrusión de la válvula tricúpide hacia el interior de la aurícula. Luego aparece una valla X debido a la caída del plano valvular. Y finalmente una depresión y debida al llenado ventricular. Volumen venoso. El 75% del volumen sanguíneo se encuentra en la circulación venosa. De este 50% están las vénulas. Siguiente. Retorno venoso. Tiene como misión aportar a la aurícula derecha el mismo volumen de sangre puesto en circulación en cada sístole ventricular. Para ello, el retorno venoso se ayuda de una serie de mecanismos fisiológicos que favorecen un flujo de sangre adecuado hacia la aurícula derecha. Acción propulsora del corazón. La presión que se puede medir en las vénulas no es más que la transmisión a través del sistema capilar de la presión creada por el corazón del sistema arterial. La acción de impulso del ventrículo izquierdo crea la presión suficiente en el origen venoso como para asegurar circulación de la sangre hacia la aurícula derecha. Succión cardíaca intrínseca. Debido a la baja presión intraventricular alcanzada durante la diástole, cuando la válvula auricular ventricular se abre, se crea un efecto de succión ventricular que atrae la sangre contenida en los vasos venosos que nutren las respectivas aurículas. Bomba torácica abdominal. La ubicación de las dos grandes venas y el corazón con el interior del tórax supone las dichas estructuras que se encuentran sometidas al vaivén de las presiones torácicas durante el ciclo respiratorio. Siguiente. Aspiración intrínseca del corazón. Bomba músculo-esquelética, tono venomotor, válvulas venosas. Expansión sistólica arterial. Siguiente. Conclusiones. La circulación arterial transporta la sangre del corazón a todas las áreas del cuerpo. Cuando estas están cerca del corazón, las arterias son grandes, elásticas y tienen unas paredes gruesas. Mientras están lejos del corazón, se subdividen en unas arterias más pequeñas llamadas arteriolas y estas se dividen aún más hasta formar los capilares. El sistema venoso es el encargado de conducir la sangre desde los capilares hacia la aurícula derecha, gracias al gradiente de presión que existe entre el sistema venoso y la aurícula. Cumple una función importante ayudándole al cuerpo a satisfacer las demandas de actividad, ejercicio y estrés. También ayuda a mantener la temperatura corporal, entre otras cosas. El propósito de este sistema es mantener a todas las células de tu cuerpo obtenidas de oxígeno y nutrientes frescos, mientras elimina el dióxido de carbono y otros desechos. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Buenos Carmen días. Romero, presente. Yo me conecté allá hace rato, pero es que ya habían tomado la asistencia para decirle que me conecté. Ok. Bien. Profe, Melissa Quiroz también se conectó después que inició Deme un clase. segundo, ahorita vemos eso. Vamos a terminar con las chicas y después vemos eso, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta? Nada, todo clarito. Bien, el único detalle, chicas, es que, bueno, en realidad esto es para todos. Recuerden que tienen que enviar sus trabajos a sus compañeros, porque todo eso viene en el examen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá las chicas, como solo pusieron cosas puntuales en el PowerPoint, necesitarían obligadamente enviar el trabajo escrito para que sus compañeros tengan de dónde estudiar. Profe, Diga. y los dos hay que subirlo a la plataforma de PowerPoint y el trabajo escrito. Sí, correcto.
Amo. Ya. Ujú. Bien, a ver, Carmen Romero, ¿quién más llegó tarde? Melissa Quirón. Víctor Ruiz. Dioseli Mendoza, profe. Listo, el grupo número 4. ¿A quién le toca primero? Listo, ahí se ve la pantalla. Buenos días, profesora, compañeros. Nos ha tocado hablar sobre la circulación coronaria y la circulación pulmonar. Presentado por Ambrosia González y Dianet Miranda. Introducción. En este trabajo trataremos temas como la circulación coronaria, que es la parte del sistema circulatorio que suministra nutrientes. Y Dianet, perdón, pásala. ¿Ya se ve? Sí, sí. Ajá. Introducción. En este trabajo trataremos el tema sobre circulación coronaria y circulación pulmonar. Es circulación coronaria, que es la parte del sistema circulatorio que suministra nutrientes y oxígeno a las células que constituyen el corazón. Circulación coronaria es cuando el corazón recibe sangre por medio de su propio aparato vascular. Las arterias coronarias se dividen en arterias epicárdicas, que son los vasos que ofrecen poca resistencia al flujo, es decir, arterias de conductancia, y en arterias intramiocardia, que es donde se produce la mayor resistencia al flujo, que son fundamentales en la regulación del flujo coronario. Regulación del flujo coronario. El flujo coronario se regula por mecanismos metabólicos locales, el consumo de oxígeno al miocardio, equilibrio entre estímulos autonómicos, simpáticos, tiene un efecto vascular directo, es decir, que se mantiene cerrados los vasos sanguíneos, y parasimpáticos, la acetilcolina, que es la sustancia química que actúa en la transmisión de los impulsos nerviosos, tiene un efecto vasoconstrictor, es decir, que el estrechamiento de los vasos sanguíneos por parte de pequeños músculos de las paredes. Anatomía de las arterias coronarias. Arteria coronaria izquierda se divide en arteria descendente anterior izquierda, que suministra sangre a la parte frontal y a parte del costado izquierdo del ventrículo. Arteria circunfleja, que pasa detrás del corazón entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo.
La arteria coronaria derecha suministra sangre al ventrículo derecho y a la pared inferior y a la pared posterior del ventrículo izquierdo. Importancia de las arterias coronarias. Cuando el corazón no recibe suficiente sangre rica en oxígeno a través de las arterias coronarias, el músculo cardíaco afectado puede debilitarse o morir. Esto es lo que sucede durante un ataque al corazón. La circulación pulmonar o circulación menor es la que transporta la sangre no oxigenada desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y lo distribuye en los vasos capilares de los alvéolos pulmonares hasta alcanzar la aurícula izquierda del corazón. Janet, siguiente. La circulación pulmonar más la circulación sistemática forman el sistema circulatorio. Siguiente. Circulación pulmonar. El circuito pulmonar empieza en la aurícula derecha, donde llega la sangre venenosa, pasa al ventrículo derecho, de allí es impulsada al territorio alveolar a través de las arterias pulmonar. Una vez arterializada, la sangre es llevada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, donde se incorpora al circuito mayor. Ventilación no pulmonar. venenosa. Ajá. Sí, correcto. Gracias. Ventilación pulmonar. Proceso de intercambio gaseoso en el organismo. Tiene 3 pasos. Ventilación pulmonar, respiración externa y respiración interna. La ventilación pulmonar es la inspiración y la expiración del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La respiración externa, intercambio de gases entre los alvéolos pulmonares y la sangre en los capilares pulmonares. Respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre y los capilares sistemáticos y las células tisulares. Siguiente. Característica de la circulación pulmonar. La circulación pulmonar normal se caracteriza por la baja resistencia y alta capacitancia de su vasculatura, con grandes posibilidades para la distinción y reserva de reclutamiento. La circulación pulmonar tiene prácticamente el mismo flujo sanguíneo que la circulación sistemática, pero con un régimen de presiones 6 veces menor debido a su baja resistencia. Funciones de la circulación pulmonar. Moviliza la sangre entre el cuerpo y los pulmones. Transporta sangre desoxigenada a los pulmones para absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono. La sangre oxigenada pasa al corazón. 4. La circulación sistemática moviliza la sangre entre el corazón y el resto del cuerpo. Siguiente, Janet. Conclusiones. En la circulación coronaria se produce una autorregulación a través de los mecanismos metabólicos locales como el que consume el oxígeno miocárdico
y el equilibrio entre los estímulos autonómicos y simpáticos y parasimpáticos. La circulación pulmonar tiene un rol importante en el diagnóstico en cuanto a la hipertensión pulmonar. Siguiente, Janet. Muchas gracias. ¿Su nombre, compañera? Ambrosia González, profesora. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, tienen que arreglar algunas cosillas ahí en el PowerPoint antes de enviármelo. Recuerden cuidar la ortografía. Y si lo escriben mal, así mismo lo van a leer y sucede lo que sucedió ahorita. ¿Sí? Entonces, tengan más cuidado con esa parte. ¿Sería nada más la ortografía, profesora? Sí. Ok, gracias. Bueno. El siguiente grupo. Buenos días, profesora y compañeros. Mi compañera Candy Bisuetti, mi persona. Le vamos a presentar hoy el tema que es la ventilación pulmonar, ventilación alveolar e intercambio de gases. Okay. Introducción. La ventilación pulmonar es el proceso funcional por el que el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alvéolos pulmonales y viceversa. Al inhalar, el aire ingresa a los pulmones y el oxígeno de ese aire pasa a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, un gas de desecho, sale de la sangre a los pulmones y es exhalado. Ese proceso, llamado intercambio de gases, es fundamental para la vida. Los pulmones son el centro del sistema respiratorio. Ventilación pulmonar. La ventilación es la renovación del aire alveolar. El aire entra y sale de los pulmones como resultado de los cambios de presión en el interior de la cavidad torácica. Los cambios de volumen de los pulmones son pasivos. La energía para estos cambios proviene de las contracciones de diafragma y músculo. El diafragma es la base de la cavidad torácica y los músculos de la pared del tórax, principalmente los intercostales externos e internos, y también los escalenos y el esternocleidomastoideo. Siguiente. Mecánica de la ventilación pulmonar. En cada inspiración se produce la contracción del diafragma e intercostales externos, debido a la forma en que las costillas están articuladas. Se origina un aumento en la anchura y en la distancia anteroposterior de la caja torácica. Al final de la inspiración, cesa la actividad nerviosa que activa los músculos y el tamaño de la caja torácica. Disminuye debido a la elasticidad de los pulmones y así se produce la expiración. En la mecánica respiratoria hay que tener en cuenta varias presiones, como la presión intrapleural,
la presión intrapulmonar y la presión atmosférica. La presión intrapleural, la pleura visceral y parietal cubren la superficie de los pulmones y la cavidad torácica respectivamente y forman entre ellas el espacio pleural. Estas capas están separadas por una fina película de líquido pleural. La presión intrapulmonar, que es la presión en el interior del conducto aéreo. Existen una gradiente de presión entre la boca y los alveolos, siendo la presión alveolar la más negativa de la inspiración. La presión atmosférica, que es el nivel de referencia con el que se comparan las demás. El efecto del esfuerzo inspiratorio es reducir la presión intrapleural, lo que produce una reducción de la presión alveolar e induce el flujo de gas. El aire circula a través de los conductores aéreos debido a que hay una diferencia de presión entre los alveolos y la atmósfera. Ventilación alveolar. La ventilación alveolar es el intercambio de gases entre los alveolos y el ambiente externo. Es el proceso mediante el cual se lleva oxígeno hacia los pulmones desde la atmósfera y por medio del cual el dióxido de carbono transportado hacia los pulmones en la sangre venosa mixta es expulsado del organismo. Aunque la ventilación alveolar por lo general se define como el volumen de aire fresco que entra a los alveolos por minuto, en esta definición está explícito un volumen similar de aire alveolar que sale del cuerpo por minuto. Intercambio de gases. El intercambio de gases es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación del dióxido de carbono del torrente sanguíneo hacia los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones entre los alveolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en la pared de los alveolos. El movimiento de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre está determinado por la diferencia de presión parcial, equivalente a la concentración. Normalmente se usa la presión parcial como medida de concentración molar del gas. El camino a recorrer entre el aire alveolar y la sangre es muy corto. En las partes más finas está formado por tres componentes. El epitelio alveolar, que es formado por las células denominadas neumocitos, la membrana basal y el endotelio del capilar. Conclusión. Conclusión. Los pulmones son muy importantes, ya que las células de nuestro cuerpo necesitan el oxígeno del aire para obtener energía y crecer. Con la ventilación pulmonar entra aire en los pulmones y se produce el intercambio de gases, y con el intercambio de gases el oxígeno del aire llega a nuestras células y se elimina el dióxido de carbono. El aire que respiramos está compuesto de varios gases. El más importante es el oxígeno que necesitan nuestras células para obtener energía y crecer. Los pulmones y el sistema respiratorio permiten que penetre oxígeno en el cuerpo y se elimine el dióxido de carbono que producen las células. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta, chicos? Profe, si a nosotros nos tocó el grupo 10, el tema 10, ¿se pone la otra clase o se puede poner hoy? No, no, cada grupo tiene su fecha. Había alguien. ¿Quién era la estudiante nueva?